Buena, vamos a hablar sobre los gases de la clase de química analítica con la doctora Alicia Zúñiga de la Universidad Autónoma. Los gases son todos los gases, incluso el aire, obedecen a ciertas leyes físicas. Los gases no tienen forma ni volumen definidos. Se expanden a ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene y se ajusta a su forma. Los gases son comprensibles, pueden hacer un gas ocupe un volumen mucho menor aumentando la presión. La densidad de los gases es pequeña en comparación a los líquidos y los sólidos. Los gases encerrados en un recipiente ejercen una presión uniforme sobre todas las paredes del recipiente. No ocurre lo mismo con los líquidos. Los gases se mezclan espontáneamente y totalmente unos con otros a presión constante, siempre y cuando no se lleven a cabo reacción química. La atmósfera. El delgado manto de gases que envuelve todo nuestro planeta se llama atmósfera. Es difícil medir su profundidad, pues no determina abruptamente. El número de moléculas por unidad de volumen disminuye gradualmente a medida que aumenta la distancia respecto a la superficie terrestre. Esa fina capa de aire es todo lo que nos separa del vacío del espacio. La presión atmosférica se define como la fuerza total que las moléculas de aire ejercen sobre una unidad de área. Esta fuerza se debe a la atracción de la Tierra ejerce sobre la columna de aire que se expande sobre la superficie terrestre hasta las moléculas más exteriores de la atmósfera. La presión se define como la fuerza que ejerce por unidad de área. La presión de la atmósfera se mide por medio de un dispositivo llamado barómetro. La teoría cinética molecular dice que las partículas del gas se mueven de forma continua, rápidas, al azar, en línea recta y todas sus direcciones. Las partículas de gas son extremadamente pequeñas y distancias entre ellas son grandes. Con respecto a los gases, con tantas las fuerzas gravitatorias como las fuerzas de atracción en partículas de gas resultan insignificantes. Cuando las partículas chocan con otras o con las paredes del recipiente no se pierde energía. Todas las colisiones son perfectamente elásticas. La energía cinética media es la misma en todos los gases a una misma temperatura y varía proporcionalmente con la temperatura en Kelvin. Los gases contemplan tres leyes. La primera que vamos a ver es la ley de Boyle, presión y volumen de los gases. Boyle encontró que el volumen de una muestra de gas encerrado disminuye conforme la presión externa aumenta. Cuando la temperatura se mantiene constante, es decir, cuando hay un cambio. Ley de Boyle. Temperatura constante, el volumen que ocupa una muestra de gas es inversamente proporcional a la presión. Quiere decir que cuando la presión disminuye, el volumen aumenta. Igual cuando el volumen aumenta, la presión disminuye. Por eso es proporcionalmente inversamente proporcional. Su fórmula quedaría como presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. La ley de Charles esta incluye el volumen y la temperatura de los gases. A presión constante, el volumen que una muestra de gas ocupa es directamente proporcional a su temperatura en Kelvin. Volumen y temperatura con presión y masa constante, ¿verdad? Esta ley dice que la presión y la masa deben de ser constantes. El volumen de un gas cambia de manera directa proporcional con su temperatura absoluta, siempre y cuando su masa y su presión permanezcan constantes. La fórmula de la ley de Charles se expresa de la siguiente manera. Volumen
inicial sobre temperatura inicial igual a volumen final sobre la temperatura final, con masa y presión constantes. La ley de Gay-Lucas nos indica, esta se da a presión y temperatura de los gases. A volumen constante, la presión que ejerce una muestra específica de gas es directamente proporcional a su temperatura, dada en Kelvin. Con volumen y masa constantes. Para una masa dada en gas, cualquiera, el volumen que ocupa es proporcional a su temperatura, si la presión se mantiene constante. Esta fórmula es volumen inicial sobre temperatura inicial igual a volumen final entre temperatura final. Y la ley de los gases combinadas. Esta ley relaciona el volumen, la temperatura y la presión. Al relacionarnos dan origen a una constante. La masa del gas no varía. Y la fórmula sería presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial igual a presión final por volumen final sobre temperatura final. Y esa sería la ley de los gases. La ley de los gases ideales, donde T representa la temperatura, presión, P a presión, B a volumen, N a número de moles y R a la constante de los gases ideales. Y esto sería como el resumen de los gases, cada una de sus leyes. Y esto.